Autoridades de salud de Brasil están alerta ante un posible infectado por ébola en ese país. Se trataría del primer caso en América Latina. En tanto, la enfermera española contagiada al tratar a un paciente con esa enfermedad está en estado crítico de salud. Queremos conversar respecto de eso. Nos acompaña en CNN el doctor Carlos Pérez, él es infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Verónica. Yo entiendo que siempre cuando uno empieza a ver este tipo de noticias donde en el mundo empiezan a aumentar la cantidad de muertos y que hay mucha preocupación, solo en África más de 3.000 y así suma y sigue, uno debiera decir, bueno, es algo importante, pero la pregunta que uno se debiera hacer es de lo que también ocurre en Chile. Desde ese punto de vista, ¿cuánto hay que preocuparse? ¿Cuánto hay que estar alerta? Se lo pregunto porque yo he escuchado muchos comentarios de que hay como una psicosis, que no viajen en los aeropuertos. Entonces, tratar de equilibrar un poco y ser responsable en la información que uno entrega, me parece que vale la pena hacerlo. Bueno, yo creo que su pregunta es muy importante. Para ser bien honesto, yo creo que esta enfermedad llegó para quedarse en el mundo. Existe hace varias décadas, se presentaban brotes esporádicos, limitados, ¿no es cierto? Pero en esta oportunidad esto ha alcanzado proporciones mucho mayores, ha afectado a varios países, ha producido un número importante de fallecidos y estamos viendo ya casos que se están presentando en otros países del mundo, incluso con transmisión ya dentro de esos países. No, ni siquiera esta enfermera, ¿no es cierto?, tuvo contacto directo con ninguna persona de África, sino que un contacto en el mismo país. Por lo tanto, es posible que tengamos casos en algún momento en nuestro país. Ahora, si ello ocurre, lo esperable es que en general sean números muy limitados y que esto se pueda contener con las medidas que se han recomendado. Esta enfermedad, a diferencia, por ejemplo, la influenza H1N1 que produjo una pandemia en el año 2009 y que afectó a millones de personas en el mundo, no se transmite por vía aérea, que es una de las vías más eficientes y más rápidas de transmitir. Esto requiere un contacto muy estrecho y directo con personas infectadas sintomáticas. Y por lo tanto es bastante menos probable que esto alcance proporciones epidémicas en países con mejores condiciones sanitarias. Pero de que pueden llegar casos, pueden llegar, yo creo. Repitamos, doctor, me parece relevante recordarle a la gente cuáles son las formas como se transmite el virus. Claro, este es un virus que se ha demostrado que se transmite por contacto directo con fluidos o secreciones de las personas infectadas y que están con síntomas. También esa es otra cosa importante. Muchos otros cuadros virales empiezan a contagiar antes de tener síntomas. Aquí la persona ya sintomática empieza a contagiar y los fluidos que se han identificado como de riesgo, que pueden tener altas concentraciones de virus, son fundamentalmente la sangre, desde luego, vómitos, deposición en el caso de las personas que están con diarrea, eventualmente saliva, sudor, también fluidos genitales. Esto se puede transmitir por vía sexual, pero no a través del aire, o sea, estornudo, respirar en el mismo ambiente, toser, ¿no es cierto? No hay riesgo en ese sentido y eso también limita bastante a personas que están cuidando a estas personas infectadas, familiares, ¿no es cierto? Y personal de salud fundamentalmente. Y lo que ha ocurrido en África también, personas que manipulan a los cuerpos después de que personas han fallecido. Y eso había escuchado yo también y quería preguntárselo. Una vez que esa persona fallece, ¿es posible que siga contagiando, estando ya...? Por supuesto, porque ahí además aparecen muchos otros fluidos, ¿no es cierto?, en el momento de la manipulación del cuerpo, y en ese sentido hay recomendaciones muy estrictas, ¿no es cierto?, de la manipulación del cadáver, ¿no es cierto?, y de la manera que deben ser sepultados o eventualmente incinerados. Doctor, ¿y qué percepción tiene usted por lo que ha podido averiguar, lo que ha podido ver? ¿En Chile estaríamos preparados para recibir o para atender a una persona que tiene ébola? Yo la verdad es que miro los trajes de las personas que están en Estados Unidos y la verdad, o sea, los que van a la NASA quedan cortos, porque incluso tienen ellos al interior oxígeno por el cual respiran, porque es absolutamente sellado. El material es un material especial, incluso distinto de los trajes que uno se pone cuando va a ver un paciente con cáncer que está aislado. O sea, es una tecnología absolutamente distinta. Las ambulancias en que los trasladan van internamente forradas con plástico y ese plástico después se bota. Y yo la verdad no sé, y por eso le pregunto si en Chile estamos a ese nivel. A ver, eventualmente podemos implementar esas medidas. Y el tema es que si es necesario medidas tan extremas. Se sabe, como le decía, que por vía respiratoria aérea no hay un riesgo. El virus no está en el aire, o sea, uno no lo va a inhalar, a diferencia de otros agentes infecciosos. Y por lo tanto, las medidas de protección aérea son
un poco más limitadas que esa. Yo entiendo que cuando llegó los primeros casos han tratado de tomar todas las medidas extremas, pero probablemente en la atención rutinaria de pacientes no sea necesario tan extremas, pero sí mayores que las que solemos utilizar en un aislamiento tradicional de un paciente que atendemos, eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y por eso se han ido diseñando los protocolos. Cada centro hospitalario ha hecho sus adecuaciones. Nosotros en el centro en la Universidad Católica tenemos un protocolo que es bastante estricto y que tiene varios, digamos, puntos. También depende qué es lo que uno va a hacer con el paciente, porque distinto a un paciente de una atención regular, una persona que va a ayudarlo en el confort mientras está hospitalizado, de por ejemplo si el paciente está intubado, ¿no es cierto?, está con riesgo de que fluidos pasen al medio ambiente porque el paciente está sangrando activamente, etcétera. Bueno, ahí las medidas se extreman, ¿no es cierto?, y todo eso existe. Por cierto, estos pacientes tienen que estar en piezas individuales, ojalá con esta doble puerta, en el fondo, que uno, donde hay un lugar intermedio donde las personas se pueden cambiar, colocar y retirar, no que salga directamente, ¿no es cierto?, etcétera. Hay algunas condiciones, pero en el fondo en Chile se pueden implementar esas medidas eventualmente. Ya el protocolo actual es bastante estricto, pero tenemos que ir conociendo también cómo se van dando las cosas, poder entender mejor qué es lo que pasó con esta enfermera en España, ¿no es cierto? Esto nos va a ir entregando información para ir mejorando lo que podemos hacer. Doctor Pérez, ¿qué tan difícil es controlar una situación de esta naturaleza? ¿A qué punto? La movilidad de las personas en el mundo hoy día es altísima, o sea, incluso una persona que, o sea, no necesariamente una persona que estuvo en Sierra Leona y que se traslada a un lugar es la que contagia. Hoy día muchas personas en los aeropuertos sin tener conciencia, en una escala, intercambian información o se relacionan con otro que probablemente estuvo ahí. O sea, la posibilidad de hacer red para que esto fluya son altísimas. En ese contexto, ¿qué tan difícil es controlar una enfermedad así? Bueno, hay que ser bien realista, como usted señala, en el mundo actual, un mundo global de muchos viajes, intercambios, etcétera. No podemos pensar que vamos a cerrar las fronteras, ¿no es cierto?, de los países, o que vamos a aislar a estos países, o que no vamos a dejar entrar a nadie, porque eso sería inviable, pensando más que esto, como le decía, viene para quedarse, o sea, esto va a tener para mucho tiempo circulando. Por lo tanto, a lo que tenemos que apuntar en el futuro es, ojalá, poder tener otro tipo de estrategias que se han utilizado en enfermedades infecciosas muy exitosas, como es la vacunación, la inmunización. Esa es una de las estrategias más exitosas que ha existido en la historia de la medicina, no solo en la enfermedad infecciosa, sino que en general. Si logramos diseñar vacunas que son efectivas para prevenir esta enfermedad, tenemos resuelto el problema. Y eso no ha ocurrido. En general, cuando hay vacunas, doctor, que no se han podido implementar, yo parto de la base que cualquier científico, médico o estudioso va a querer efectivamente poder llegar a la vacuna que permita evitar o más bien disminuir una enfermedad. Y si no se ha logrado, uno se pregunta, bueno, hay algo muy dificultoso que hace imposible poder concretar esa vacuna. ¿Qué ha pasado de lo que usted ha sabido? ¿Por qué no ha sido posible llegar a esa vacuna? Claro, mire, para ser bien honesto, lo que ha ocurrido es que no se ha intentado con el nivel con toda la energía y recursos como los que se están disponiendo en este momento. No hubo mayores esfuerzos para diseñar vacunas para ébola en el pasado. Ahora sí que se están haciendo esos esfuerzos. Y yo lo quiero poner como un ejemplo lo que ocurrió con la viruela en el mundo. La viruela era una enfermedad digamos, altamente contagiosa de transmisión respiratoria que producía secuelas y producía muertes. Muchas personas en el mundo fallecieron o quedaron con secuelas o desfiguradas, ¿no es cierto?, producto de la viruela. Se diseñó una vacuna hace varias décadas atrás, y la viruela fue erradicada del mundo, desapareció una enfermedad infecciosa producto de la inmunización. Ese es uno de los ejemplos más claros de que esto se puede lograr. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar a eso. A lo mejor no lo vamos a erradicar, pero yo confío en que es posible que tengamos una vacuna exitosa. Y paralelamente se está trabajando también en antivirales para cuando uno está con la infección, atacar la infección. Otro ejemplo, el SIDA. El SIDA apareció hace mucho menos años que el ébola, ¿no es cierto? Año 81, el ébola desde el año 75.
y ya tenemos tratamientos muy exitosos, no curan todavía, pero permiten mantener totalmente controlada la enfermedad. Entonces, yo soy optimista que con la tecnología actual y el desarrollo de la ciencia podamos, por un lado, tener quizás una vacuna exitosa y también tratamiento. Respecto a esa terapia, mi última pregunta, doctor, es el suero este experimental que funcionó en una persona en Estados Unidos, y ese mismo suero se intentó aplicar después a un religioso español y no funcionó. Entonces, la pregunta es cómo uno pudiera entender que un mismo componente en un organismo funcionó a la perfección al punto que está hoy día vivo y sin ninguna consecuencia, y en otro no. ¿Hay alguna razón que explique eso? Bueno, mire, eso es bien simple, es producto de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, y de las diferentes respuestas que tienen las personas a las infecciones y a los tratamientos. También se lo pongo con un ejemplo. A ver. Hay personas que pueden tener una neumonía por el neumococo, que es la bacteria más común que produce neumonía, ¿no es cierto?, y que con unas pocas dosis de penicilina se mejoran rápidamente, y otros, aunque uno le ponga varios antibióticos, fallecen igual a consecuencia de la infección. Los dos tratados de la misma manera. Entonces, hay respuestas individuales. Lo importante es que existan tratamientos, ¿no es cierto?, que a la gran mayoría de las personas resulten. En un caso, el religioso que falleció era una persona de edad más avanzada, yo no sé si tenía otras enfermedades, llevaba más tiempo evolucionando con la enfermedad, quizás llegamos un poco tarde, no lo sé. Pero eso es lo único que tenemos hasta el momento que ha funcionado un poco. Ese modelo ha funcionado en otras enfermedades, en ANTA, en Chile, por ejemplo, también ha funcionado sueros hiperinmunes, así que yo creo que hay que seguir con eso, pero insisto que apuntar ojalá a tener antivirales, que es una cosa mucho más específica y que apunta directo al virus. Doctor, hay mucha gente que probablemente va a querer viajar, que va a querer, no sé, salir de Chile y pasar quizá por lugares, no me imagino directamente en África, pero sí por lugares, como yo le contaba, haciendo escala y eso. Si uno tuviera o pudiera hacerle algún tipo de recomendación para que viajara un poco más tranquilo, en contextos en los que también uno se sube a un avión, usted me explicaba recién, esto no se transmite por vía aérea, por lo tanto ahí hay una gran ventaja. Si yo le preguntara, doctor, viajo y tengo susto, ¿qué recomendación me haría usted? Bueno, mire, yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que tenemos planificado hacer, salvo, y yo creo que parece bastante obvio, viajar a países que están con infección, o países que están vecinos a esos países. O sea, eso yo creo que es de alto riesgo en este momento. Pero el resto del mundo tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Estos son casos aislados en países que tienen cientos de millones de habitantes. Como siempre, una medida muy simple: lavado de manos. Lavado de manos donde uno vaya, donde uno esté, cuando entre al baño, cuando antes se va a alimentar. Lavado de manos. El lavado de manos es una gran medida, ¿ah? En el avión incluso. En el avión, está bien, no hay transmisión aérea, pero uno va al baño del avión. Entonces, cuando entre al baño y va a sal, por favor, lávense las manos, ocupen alcohol gel. Eso puede ayudarnos. Y lo demás vamos a tener que ir viendo qué es lo que pasa en el tiempo, cómo van presentándose los casos. Si aparecen países con más prevalencia, a lo mejor vamos a tener que disminuir los viajes, pero por ahora yo no limitaría nada, salvo a países africanos y especialmente a aquellos afectados, por supuesto. Perfecto. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir personalmente a CNN a conversar de este tema. Que tenga un buen fin de semana.